luego se abra la discusión para que sustente el gobierno departamental y de igual manera para que le demos el uso de la palabra a los diputados y que empecemos una discusión enriquecedora en materia presupuestal, como hoy la requiere el departamento de Casanare en cada uno de los sectores, especialmente los estratégicos de estos 44.000 kilómetros cuadrados que tiene nuestro territorio. Ponencia para primer debate al proyecto de ordenanza número 006 del 2025, abro comillas, por medio del cual se modifica el presupuesto general de rentas y recursos de capital y apropiaciones del departamento de Casanare para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2025, cierro comillas. Honorables diputados, atendiendo los términos del reglamento interno de la corporación, nos permitimos presentar el respectivo informe de estudio al proyecto de ordenanza número 006 para su trámite en primer debate reglamentario ante la Comisión Segunda de Presupuesto y Hacienda Pública de la Corporación en los siguientes términos. Primero, autoría, contenido y trámite del proyecto. El gobernador de Casanare convocó a sesiones extraordinarias a la Asamblea Departamental hasta el 22 de mayo, mediante decreto 090 del 28 de abril de 2025, que fue adicionado por el decreto 098 de mayo 5 del presente año, dentro del cual se incluyó el trámite del proyecto de ordenanza por medio del cual se modifica el presupuesto general de rentas y recursos de capital y de apropiaciones del departamento de Casanare para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2025. Este proyecto de ordenanza fue radicado el día 5 de mayo del 2025 en la Secretaría General para su correspondiente estudio por parte de la Corporación. Esta iniciativa fue presentada en original y 11 copias con su respectiva exposición de motivos y 82 documentos anexos y firmado por la gobernadora encargada según decreto 096 del 2 de mayo del 2025. El proyecto de ordenanza inicialmente contempla una adición de recursos al presupuesto del departamento en la vigencia fiscal del 2025 por el valor de 132.243.912.747,13 pesos provenientes del superávit fiscal del departamento, vigencia 2024. Reintegros de recursos no ejecutados, reaforo de la tasa Prodeporte y estampillas, liberación de pasivos exigibles y reservas presupuestales y cierre fiscal del Indercas. Además, se hace un traslado de presupuesto de gastos por el valor de 160.859.597,10 pesos en los gastos de administración departamental. Con respecto a su trámite, la Secretaría General de la Corporación, en atención a lo previsto en el artículo 94 de nuestro reglamento interno, la ordenanza 001 del 2024, certificó que este proyecto de ordenanza cumple con los requisitos formales previstos en nuestro reglamento, en especial los señalados en los artículos 91, 92 y 93. La parte dispositiva del proyecto de ordenanza está presentada en 5 artículos y quedó radicado por Secretaría General con el número 006 del 2025. Una vez revisados los requisitos formales y teniendo en cuenta la materia presupuestal contenida en esta iniciativa, la Secretaría General procedió a remitir este proyecto de ordenanza al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública para la respectiva asignación del ponente el día 8 de mayo de los corrientes. En sesión del día 8 de mayo, el presidente de la Comisión Segunda de Presupuesto y Hacienda Pública, el diputado Juan Fernando Mancipe Pérez, me designó como ponente de este proyecto de ordenanza, tal como lo establece el artículo 99 del reglamento interno de la Corporación. Segundo, adenda modificatoria al proyecto de ordenanza. El día 10 de mayo de los corrientes, el secretario general remitió a los miembros de la Comisión Segunda de Presupuesto y Hacienda Pública una adenda modificatoria al proyecto de ordenanza número 006 del 2025, mediante el cual se incrementa el valor inicialmente presentado en el proyecto de ordenanza en la suma de 1.364.454.277,12 pesos, que son recursos provenientes de las fuentes de financiación, reintegros de ingresos corrientes de libre destinación y cancelación de pasivos de regalías petroleras. Como resultado de esta adición, el monto total que quedaría en el proyecto de ordenanza número 006 de 2025, mediante el cual se modifica el presupuesto general de ingresos del departamento de Casanare para la vigencia 2025, se establecería en 132.608.367,8
132.800.367.024 con 25 centavos. A la adenda se llegaron 11 documentos, soportes entre actas, resoluciones, certificaciones y otros. Del estudio jurídico y técnico al proyecto de ordenanza. A. Contenido del proyecto de ordenanza. Mediante este proyecto de ordenanza número 06 de 2025, la Administración Departamental solicita una modificación del presupuesto general del departamento de la actual vigencia fiscal en una adición por los 132.000 millones mencionados, incluyendo la adenda modificatoria proveniente del superávit fiscal del departamento, vigencia 2024, reintegros de recursos no ejecutados, reaforo de la tasa Prodeporte y estampillas, liberación de pasivos exigibles y reservas presupuestales y cierre fiscal del INDERCAS. Además, se hace un traslado en el presupuesto de gasto por un valor de 160. Orden de los de ingresos de libre inversión. Aquí, dentro de la ponencia, vemos el ítem, el superávit total de los 118.000 millones con el presupuesto inicial y de 18.000 millones, y aquí lo que estamos incorporando serían los 91.000 millones de pesos, casi 91.400 millones de pesos aproximadamente. Además, se propone adicionar la suma de 23.362 millones de pesos por concepto de reaforo de rentas, en particular de la tasa Prodeporte y las estampillas departamentales para el bienestar del adulto mayor, Procultura, Prodesarrollo departamental y Unitrópico, ya que al 31 de marzo se ha recaudado un 92% del total presupuestado en estos renglones rentísticos. Asimismo, se plantea adicionar unos reintegros, además de los contemplados en la adenda modificatoria. De un lado, la suma de 8.532.049.167 con 80 pesos con 84 centavos por concepto de salvos provenientes del Instituto para la Recreación, el Deporte, la Educación Extraescolar y el Aprovechamiento del Tiempo Libre en el departamento de Casanare, el INDERCAS. Sin embargo, de este valor no se incorporan al proyecto la suma de 1.698.866.047, que corresponde a IVA telefonía celular, que fueron adicionados mediante decreto con base en las facultades previstas en los numerales 49 y 51 del artículo 119 de la Ley 2200 del 2020. De otro lado, un reintegro del municipio de Tauramena por el valor de 1.552.426.302 pesos con 91 centavos, provenientes de recursos no ejecutados y rendimientos financieros del Convenio Interadministrativo 2103 del 2017. Otros ingresos que se adicionan provienen de la cancelación de pasivos, reservas presupuestales por un valor o por un monto de 4.932.912.645 pesos con 83 centavos, que estaban financiados con recursos de ingresos corrientes de libre destinación, regalías petroleras, sobretasa, ACPM y otros. Finalmente, una adición de recursos de superávit fiscal del INDERCAS por un monto de 1.472.943.106 pesos con 49 centavos con recursos propios destinados para funcionamiento, inversión y transferencias municipios por impuestos cigarrillos. Con relación a la destinación del gasto de estos recursos que se pretende adicionar, se distribuyen en el gasto para lo siguiente. Entonces, del gasto de funcionamiento hay 28.000 millones de pesos aproximadamente, que equivalen al 21%, los cuales lo compone la transferencia a la RAP Llanos, al Fondo Territorial de Pensiones, el Gestor Cultural, transferencias a Unitrópico, sobretasa bomberil, cuerpos de bomberos voluntarios,
De igual manera va para el Fondo Local de Salud, para el Fondo de Gestión del Riesgo y el Fondo de Contingencias. Y hay unos gastos de inversión por 103.000 millones de pesos que equivalen al 78%. ¿Cómo se desglosan estos recursos? Con la Secretaría de Integración, Desarrollo Social y de Mujer, el despacho del gobernador, el Departamento Administrativo de Planeación, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría General, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Salud, Fondo Local de Salud y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Esto es equivalente al 78%. De igual manera, los establecimientos públicos por un valor de 1.472 millones de pesos equivalen a un 1%, el cual ya lo dijimos que es el INDERCAS. Total de incorporación, los 132.608 millones 367.024 pesos con 25 centavos, siendo este el 100%. Por su parte, con relación al traslado presupuestal contemplado en los artículos 3 y 4 del proyecto de ordenanza, se pretende contracreditar la suma de 160.859.597 pesos con 10 centavos por concepto de gastos para Unitrópico y acreditar un programa de inversión del sector de industria y comercio. Además, se adjuntaron 92 documentos referentes a los actos de cierre fiscal del Departamento de la vigencia 2024 y el cierre fiscal del INDERCAS vigencia 2024, memorandos de las Secretarías de Gobierno, de Integración, Desarrollo Social y Mujer, Planeación, Infraestructura, Dirección de Cultura y Turismo Departamental, Hacienda, Educación General, Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y la Oficina de Comunicaciones sobre la distribución de recursos, actas de aprobación de modificación del POAI por parte del Consejo de Gobierno y del COTFIS, entre otros. A primera vista, los propósitos y las asignaciones de estos recursos contemplados en este proyecto de ordenanza convergen hacia el cumplimiento del Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027. Asimismo, las cifras presentadas disponen de soportes sobre la necesidad de modificar el presupuesto departamental. Cabe precisar que una gran parte del contenido de este proyecto de ordenanza ya se había radicado en la corporación. En el proyecto de ordenanza número 001, como ahorita mencionaba el honorable presidente Juan Fernando Mancipe. Mediante el cual se pretendía modificar el presupuesto departamental para incorporar el superávit fiscal 2024 y otras operaciones presupuestales. No obstante, en sesión de la Comisión Segunda de Presupuesto y Hacienda Pública de la Corporación, el día 28 de abril del 2025 se archivó este proyecto de ordenanza número 001 del 2025. Escúchense bien esta parte, querida comunidad. Ya que la facultad para incorporar algunos de los recursos allí contemplados, como los del Sistema General de Participaciones, el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, el FONPET, y los celebrados mediante convenio con entidades del Estado y o de cooperación internacional, son de competencia exclusiva del gobernador al amparo de lo dispuesto en los numerales 49 y 51 del artículo 119 de la Ley 2200. De manera que el archivo de esta iniciativa se sustentó con sólidos argumentos legales que justificaron la decisión de no continuar su trámite ordenanzal, y no como algunos lo han mencionado malintencionadamente, achacando razones subjetivas de conveniencia y oportunismo político, y esto tiene que quedar absolutamente claro. El debate y el archivo se hizo de manera técnica en la corporación y al contrario, le entregamos fue herramientas al gobierno departamental, guiándolos, que era por decreto sin la necesidad de venir a la Asamblea Departamental. B. Competencia de la Asamblea Departamental. Se adelantó una revisión minuciosa a las disposiciones constitucionales, legales y normativas que le permiten a la corporación asumir el estudio de este proyecto de ordenanza relacionado con modificaciones al presupuesto general del departamento. Respecto a ello, el numeral tercero del artículo 300 de la Constitución Política dispone como atribución de la Asamblea Departamental, abro comillas, quinto, expedir las normas orgánicas del presupuesto departamental y el presupuesto anual de rentas y gastos, cierro comillas. Asimismo, el inciso segundo del numeral 12 de este artículo constitucional dispone que, abro comillas,
Las ordenanzas a que se refieren los numerales tercero, quinto y séptimo de este artículo, las que decretan inversiones, participaciones o cesiones de rentas y bienes departamentales y las que creen servicios a cargo del departamento o los traspasen a él, solo, oígase bien acá, solo podrán ser dictadas o reformadas a iniciativa del gobernador, cierro comillas. En cuanto a la ley, el numeral 32 del artículo 19 de la ley 2200 del 2022 establece como función de la Asamblea Departamental, numeral 32, expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos del departamento con base en el proyecto presentado por el gobernador y de acuerdo con las correspondientes normas legales. Eso es lo que nos ordena la ley. Adicionalmente, el parágrafo primero del citado artículo 32 de la ley 2200 del 2022 señala que toda iniciativa que decrete inversiones, participaciones o cesión de rentas y bienes departamentales solo podrán ser dictadas nuevamente o reformadas a iniciativa del gobernador. Asimismo, en la ordenanza número 027 del 2022, por medio del cual se expide la norma orgánica de presupuesto general del departamento de Casanare, se establecen las disposiciones, procedimientos y requisitos que enmarcan y regulan la gestión presupuestal del departamento. En el literal A del artículo 92 de estas normas orgánicas se dispone que, abro comillas, el gobierno departamental presentará a la Asamblea proyectos de ordenanza sobre traslados y créditos adicionales al presupuesto, cuando sea indispensable aumentar la cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprometidas en el presupuesto por concepto de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública e inversión. De acuerdo con el análisis jurídico anterior, ahí cierre comillas, de manera palmaria existe la competencia constitucional y legal de la corporación para estudiar y tramitar este proyecto de ordenanza, el cual es el 001 del 2025, en materia presupuestal. C. De los requisitos para el trámite de modificaciones presupuestales previstos en la norma orgánica de presupuesto del departamento. La ponencia procedió a realizar el cotejo de los documentos anexos presentados al proyecto de ordenanza número 006 del 2025 para verificar que corresponden con los requisitos que se encuentran previstos en la norma orgánica de presupuesto del departamento contenida en la ordenanza número 027 del 2022 y demás normatividad legal vigente relacionadas con el trámite de modificaciones en el presupuesto general del departamento. Al respecto, el artículo 92 de la norma orgánica de presupuesto departamental dispone que los requisitos que establece esta ordenanza para realizar la apertura de créditos adicionales, que son las adiciones y los traslados presupuestales. Esta disposición establece, artículo 92, apertura de créditos adicionales y traslados. Cuanto durante la ejecución del presupuesto general del departamento sea necesario aumentar el monto de las apropiaciones para complementar las insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la ley, se pueden abrir créditos adicionales o realizar traslados de acuerdo con las siguientes condiciones. A. El gobierno departamental presentará a la Asamblea proyectos de ordenanzas sobre traslados y créditos adicionales al presupuesto, cuando sea indispensable aumentar la cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprometidas en el presupuesto por concepto de gastos de funcionamiento, servicio a la deuda pública e inversión. B. El gobernador no podrá abrir créditos adicionales al presupuesto sin que la ordenanza o decreto respectivo se establezcan de manera clara y precisa el recurso que ha de servir de base para su apertura y por el cual se incrementa el presupuesto de rentas y recursos de capital, al menos que se trate de créditos abiertos mediante contracréditos al presupuesto de gastos. C. La disponibilidad de los ingresos para adiciones al presupuesto será certificada por el director técnico de contabilidad con base en los hechos jurídicos o económicos que fundamenten su inclusión. Cuando se trate de reaforos de rentas de ingresos corrientes, corresponde a la Dirección de Rentas expedir la certificación sobre los recursos a ser adicionados por parte de la Asamblea Departamental por el recálculo de la renta respectiva. E. La disponibilidad de las apropiaciones para efectuar los traslados presupuestales serán certificadas por el director técnico de presupuesto o por quien haga sus veces en el órgano que requiera de dichos traslados. F. Los conceptos de gastos aprobados de manera global en el decreto de liquidación del presupuesto que requiere una mayor desagregación o distribución
de subcuentas o subniveles se harán mediante resolución. G. Si se modifican los gastos de inversión, se requerirá de la aprobación de la Oficina de Planeación Departamental o quien haga sus veces. Del otro lado, el artículo 12 de la norma orgánica de presupuesto departamental dispone otro requisito ateniente a la certificación del Banco de Programas y Proyectos sobre viabilidad de proyectos de inversión contemplados en el Plan Plurianual de Inversiones, que es el POAI, que se incluyen como inversión dentro del proyecto de ordenanza. Esta disposición determina lo siguiente. Artículo 12. Banco de Programas y Proyectos. El Banco de Programas y Proyectos de Inversión es un instrumento para el registro de los programas y proyectos viables, técnica, ambiental y socioeconómicamente susceptible de financiación con recursos del departamento y sus entidades descentralizadas. Esto es importante. No se podrán incluir en el POAI ni asignar recursos ni dar ejecución a programas y o proyectos que no estén previamente registrados y viabilizados en el Banco de Programas y Proyectos y con certificación de viabilidad dada por el funcionario responsable del Departamento Administrativo de Planeación. Al examinar el cumplimiento de estos requisitos en los anexos del proyecto de ordenanza número 002 del 2025, en especial los señalados en los literales C, E y G del citado artículo 92 y el artículo 12 de la norma orgánica presupuestal del departamento, que es la ordenanza 027 del año 2022, se ha observado lo siguiente. A. Sobre el requisito previsto en el literal C del artículo 92, se adjuntó certificación de fecha 2 de mayo del 2025, expedida por el director técnico encargado de contabilidad del departamento en 7 folios sobre la disponibilidad de ingresos para adicionar al presupuesto departamental. Además, se adjuntó certificación de fecha del 7 de mayo del 2025 expedida por la directora técnica de contabilidad del departamento en 2 folios sobre la disponibilidad de ingresos previstos en la adenda modificatoria del proyecto de ordenanza, que es el 006 del 2025. Con relación a la certificación que establece el numeral G del citado artículo 92 sobre la aprobación de la Oficina de Planeación Departamental de la modificación de los gastos de inversión allí previstos en el proyecto de ordenanza, se adjuntó certificación de fecha 30 de abril del 2025 del director del Departamento Administrativo de Planeación con la finalidad de atender este requisito y también certificación de fecha 6 de mayo del 2025 sobre el gasto de inversión de que trata la adenda modificatoria. C. En cuanto a la certificación sobre la viabilidad de los proyectos incluidos en el POAI, de que trata el artículo 12 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, se anexó documento suscrito por el director del Departamento Administrativo de Planeación con fecha del 28 de abril del 2025, en el cual se indica que los proyectos de inversión allí relacionados se encuentran viabilizados y registrados en la Plataforma Integrada de Inversión Pública, la PIIP. D. Con relación al requisito en el literal E del artículo 92 del Estatuto Orgánico de Presupuesto sobre la disponibilidad de las apropiaciones para efectuar los traslados presupuestales por parte del director técnico de presupuesto, se anexó una certificación de fecha 30 de abril del 2025 expedida por la directora técnica de presupuesto del departamento en donde se establece que existe la disponibilidad de los recursos que se irán a contracreditar. Con respecto al requisito previsto en el literal D del artículo 92 del Estatuto Orgánico de Presupuesto sobre certificación del director de rentas del Departamento de Mayores Ingresos por recálculo de rentas, que eso es el reaforo, no se encontró este soporte. Sin embargo, en la certificación expedida por el director técnico encargado de contabilidad del departamento de fecha 2 de mayo del 2025, en el punto 5, que está en la página 5, se enuncia esta certificación del director de rentas departamental sobre el reaforo de rentas, pero no se especifica fecha ni número de radicado de esta certificación. De acuerdo con esta revisión de requisitos antes reseñadas, se encuentra que el proyecto de ordenanza número 006 del 2025 cuenta con la mayoría de los requisitos de que trata el artículo 92 y el artículo 91 de nuestra norma orgánica de presupuesto. No obstante, es necesario que el autor del proyecto de ordenanza allegue el requisito estipulado en el literal D del artículo 92 del Estatuto Orgánico de Presupuesto del Departamento para que sea posible el trámite en primer debate en la Comisión Segunda Permanente de esta iniciativa presupuestal. De otro lado, como quiera que esta iniciativa implica una modificación del gasto total de funcionamiento e inversión en el presupuesto del departamento en la presente vigencia con recursos de ingresos corrientes de libre destinación y CLD, se solicitará certificación sobre el cumplimiento de los límites de gastos de funcionamiento en este proyecto de ordenanza, acorde con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 617 del 2000. Recomendaciones del ponente, tercero.
El suscrito ponente, con base en el análisis y estudio realizado del proyecto de ordenanza número 006 del 2025, concluye lo siguiente. Esta iniciativa cumple con los requisitos de forma previstos en el reglamento interno de nuestra corporación. La iniciativa puede ser estudiada por la corporación tal como consagra el numeral quinto del artículo 300 de nuestra Constitución Política y lo dispuesto en el numeral 32 del artículo 19 de la Ley 2200. El proyecto de ordenanza número 006 del 2025 cuenta con la mayoría de requisitos de trámite previsto en las normas orgánicas de presupuesto del departamento. Sin embargo, debe allegarse el documento que hace referencia al literal D del artículo 92 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, atinente a la certificación del director de renta sobre recálculo de ingresos reaforo previsto en el proyecto de ordenanza. De igual modo, para el trámite de este proyecto de ordenanza, se requiere conocer que el departamento esté cumpliendo con los límites de gastos de funcionamiento con esta modificación presupuestal, según lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 617 del 2000. Por las razones expuestas, solicito de manera atenta a los miembros de la Comisión Segunda de Presupuesto y Hacienda Pública que, una vez cumplidos los requisitos de trámite acá relacionados y todos los requisitos legales y constitucionales, se le dé su primer debate reglamentario al proyecto de ordenanza número 006 del 2025, abro comillas, por medio del cual se modifica el presupuesto de rentas y recursos de capital y apropiaciones del departamento de Casanare para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre del presente año, 2025. De ustedes, Jorge García, diputado ponente. Honorable presidente y honorable comisión, he rendido mi ponencia haciendo varias claridades. Que cuando este proyecto de ordenanza, y ya que los medios nos están acompañando, y ya que las atenciones están puestas sobre la Asamblea Departamental, la atención está puesta acá, luego de la publicación del señor gobernador de Casanare, es importante aclarar lo siguiente, que el proyecto de ordenanza en su momento no procedió porque el gobierno quería que nosotros le aprobáramos algo que es netamente de su competencia. De tal manera que no es cierto que no le hayamos aprobado las herramientas. Al contrario, le dimos luces al gobierno departamental que no necesitaban de nosotros para hacer uso de estos recursos, porque la Ley 2200, y lo avaló la Corte Constitucional, le da no ni siquiera lo optativo, sino le da la orden, el mandato al gobernador de Casanare para que por decreto lo haga. No como se quiso tergiversar en ese momento. Y luego, honorable presidente, también aquí he pedido unos requisitos, pero yo quiero aquí dentro del análisis de legalidad incluir algo, honorables diputados, que no es menor. El proyecto de ordenanza es presentado por la gobernadora encargada según decreto 096 del 2 de mayo del 2025. Es ella quien lo suscribe. En este caso, el encargo no procede porque el titular no se encuentra en vacancia temporal o definitiva. Así no podría haber dos gobernadores en el departamento. Y voy a leer el decreto para que no se tergiverse nuevamente lo que está sucediendo con los proyectos de ordenanza. ¿Qué dice el decreto? Decreto número, o a ese lo precede otro, que es el 096. El gobernador de Casanare, el gobernador del departamento de Casanare, en uso de sus facultades constitucionales legales y considerando que mediante la resolución número 0057 del 2 de mayo de 2025 se autoriza una comisión de servicios al señor gobernador de Casanare, César Augusto Ortiz Zorro, identificado con la cédula de ciudadanía número 9430821 de Yopal, Casanare, por el día 5 de mayo del 2025, para desplazarse a la ciudad, a la ciudad de Bogotá con el fin de atender asuntos propios del cargo, reunión con el Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes y con el DAPRE, que es el Departamento Administrativo de Presidencia, para adelantar gestiones y tratar temas
de importancia para el desarrollo del departamento de Casanare, en aras de dar cumplimiento a las metas establecidas en los proyectos del Plan Departamental de Desarrollo. Estoy leyendo el decreto de la gobernación, esto es el decreto 0096. Es decir, el gobernador está ejerciendo sus funciones, pero esta comisión es una comisión de servicio para ir a la ciudad de Bogotá. Y mire la contradicción de este decreto. Que el cargo de empleo del cual el titular suscrito gobernador del departamento de Casanare quedará en vacancia temporal, pudiendo ser provisto bajo la figura de encargo en los términos del artículo 130 de la Ley 2200 del 2022. Que durante el tiempo de la comisión en funciones de su cargo se hace necesario suplir la vacancia temporal del empleo de gobernador del departamento de Casanare, por el cual se encargará de las funciones de empleo el gobernador de Casanare a uno de los secretarios de despacho. Es decir, el día 5 de mayo tuvimos 2 gobernadores. Y voy a leer qué dice la Constitución Política al respecto. Empecemos hablando del decreto 1083 del 2005, por el cual se expide el decreto único reglamentario de la función pública al referirse a los encargos. Los empleados podrán ser señalados para ser encargados para asumir parcial o totalmente las funciones de empleo diferentes de aquellos para las cuales han sido nombrados por ausencia temporal o definitiva del titular, desvinculándose o no de las propiedades de su cargo. El encargo no interrumpe el tiempo de servicio para efecto de la antigüedad del empleo del cual es titular, ni afecta los derechos de la carrera del empleado. Estoy leyendo la ley. Estos no son argumentos políticos, esto es ley. Y ahora bien, ¿qué nos dice? Por eso dejé subrayado dentro de la ponencia, con relación a la iniciativa de presentar los proyectos de ordenanza. ¿Qué nos dice el inciso segundo del numeral 12 del artículo 300 de la Constitución Política? Dispone que, abro comillas, las ordenanzas a que se refieren los numerales tercero, quinto y séptimo de este artículo, las que decretan inversiones, participaciones o cesiones de rentas y bienes departamentales, y las que creen servicios a cargo del departamento o los traspasen a él, solo podrán ser dictadas o reformadas a iniciativa del gobernador. Solo a iniciativa del gobernador. ¿Qué nos dice el numeral quinto? Dispone como atribución de la Asamblea Departamental, que lo incluye dentro de la ponencia, expedir las normas orgánicas del presupuesto departamental y el presupuesto anual de rentas y gastos, que es el que se está modificando. De modo, mis queridos amigos, que al juicio del ponente, en materia presupuestal solo puede ser presentada por el gobernador. En este caso existe una evidente falta de competencia por parte de la gobernadora encargada, en este caso de la funcionaria Aide Soler, que funge como gobernadora encargada para radicar este proyecto. ¿Qué nos dice el Consejo de Estado? Y ahorita vamos a profundizar en eso. Le damos el uso de la palabra y abrimos la discusión jurídica. ¿Qué es lo primero que debe verse de un acto administrativo? La competencia. Y en este caso, en este caso habría falta de competencia. Nos lo dice la ley. ¿Y qué dice la Constitución? Que solo el gobernador. Entonces, honorable Juan Fernando, señor presidente de comisión, ahora este es el argumento que traigo aquí, un argumento legal, un argumento técnico, como de manera responsable revisé en este proyecto de ordenanza. Es decir, palabras más, palabras menos, hubo un decreto que nos convocó a sesiones extraordinarias y después por el señor gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, y después otro decreto que adicionó o que extendió estas sesiones con este proyecto de ordenanza, el cual no tendría competencia. ¿Y qué es lo que hace esta comisión? El análisis legal y de conveniencia. Por eso es el primer debate. Por lo tanto,
no habría competencia, honorables compañeros de comisión, para que se adelante el debate de este proyecto de ordenanza y que abramos el debate, ahora que le demos el uso de la palabra, al gobierno departamental, doctor Juan Fernando Mancipe, y esta es la ponencia que hoy rindo ante esta comisión y ante todos los presentes y ante el pueblo casanareño para que estemos seguros del trabajo que estamos haciendo en la corporación. Muchas gracias, señor presidente.